En el problema 9 nos muestran tres espectros de infrarrojo y nos dice que corresponden a un alcano, a un alqueno y a un alcohol. Y nos pregunta en el ítem A si podemos asignar cada uno de esos grupos funcionales a cada espectro. Y en el ítem B nos pregunta si podemos determinar la estructura del compuesto en base a el espectro infrarrojo. Y en el ítem C nos está diciendo que los compuestos son pentano, penteno y pentenol. Y cómo haría para distinguir isómeros de posición de cada uno de esos compuestos, si se puede determinar estos isómeros por espectroscopía infrarroja. Para poder resolver la primera parte, la parte A de este problema, consideré adecuado proyectar en una misma escala de frecuencias dos tendencias que fueron descritas en el video de la teórica de espectroscopía infrarroja. En la diapositiva 10 se refería a la rigidez del enlace. Para enlaces triples se esperaba que la frecuencia de absorción ronde los 2200 centímetros a la menos 1. Para enlaces un poco menos rígidos, como el caso de los alquenos, los enlaces dobles carbono-carbono, se espera una absorción a los 1660 centímetros a la menos 1. Y para aquellas moléculas que no tienen ni triple ni doble enlace, que solamente tienen enlaces simples, se espera solamente absorciones a los 1200 centímetros a la menos 1. De todas maneras, esta señal a 1200 centímetros a la menos 1 era bastante difícil de verlo, ya que, como dijimos anteriormente, en varias ocasiones, es una frecuencia inactiva, es un modo vibracional inactivo en el infrarrojo. En la diapositiva 14 del video de la teórica se mostró otra de las tendencias en cuanto a la elongación carbono-hidrógeno. En esa diapositiva se refería a la influencia que tiene la hibridación del carbono sobre la frecuencia de elongación carbono-hidrógeno. Mientras mayor sea el carácter S de la hibridación del carbono, entonces más corto iba a ser el enlace sigma carbono-hidrógeno y por lo tanto mayor iba a ser la frecuencia de vibración. Por lo tanto, la frecuencia de vibración del enlace carbono-hidrógeno cuando el carbono está en hibridación sp3 es de 2900 centímetros a la menos 1. Pero si el carbono está hibridizado sp2, es decir, pertenecen a un alqueno, entonces la frecuencia de absorción es un poquito mayor a 3050 centímetros a la menos 1. Y por último, si el carbono está hibridizado sp, es decir, tiene un gran carácter S, entonces la frecuencia de absorción llega hasta los 3300 centímetros a la menos 1. Y esta tendencia nos tiene que ser útil para detectar señales características correspondientes a hidrógenos unidos a carbonos sp2 o sp. Otra última tendencia que agregué en esta escala de frecuencias es la elongación hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno y hidrógeno-carbono extraída de la tabla 14. Cuando el átomo de hidrógeno está unido a átomos muy electronegativos como nitrógeno u oxígeno, se registran frecuencias de absorción por elongación muy altas dentro del espectro de infrarrojo. En el caso del NH, la frecuencia es alrededor de los 3400 centímetros a la menos 1, y en el caso de los alcoholes es esperable observar un pico alrededor de los 3600 centímetros a la menos 1, siempre y cuando no haya interacción intermolecular. Teniendo en cuenta las tres tendencias que fueron proyectadas en esta escala de infrarrojo, se puede
terminar de asignar a cada espectro de qué compuesto se trata. El espectro de la izquierda se trata de un hidrocarburo sin dobles enlaces y sin alcoholes o aminos. Noten qué parecido que es este espectro que corresponde al pentano, qué parecido que es al octano que vimos en el problema 7. Se ven exactamente las mismas señales, destacándose la frecuencia de vibración asimétrica carbono-hidrógeno y la frecuencia de vibración por elongación simétrica carbono-hidrógeno. El espectro del medio se trata de un alqueno, ya que se puede observar algunas señales diagnósticas de alquenos, por ejemplo, la vibración por elongación del enlace carbono-hidrógeno, siendo el carbono un carbono que está hibridizado sp2. Y además se llega a observar una pequeña señal a los 1660 centímetros a la -1 correspondiente a la elongación carbono-carbono doble enlace. Con respecto al espectro de la derecha, este pertenece al pentanol, ya que se observa la señal característica a 3600 centímetros a la -1 correspondiente a la frecuencia de vibración por elongación del oxígeno-hidrógeno. La presencia de una cadena alifática en el pentanol explica las señales a 2950 y a 2000 y a 3000 correspondiente a la vibración carbono-hidrógeno asimétrica y simétrica. Notemos que la región de la huella digital en los tres espectros es diferente. Con respecto a lo que nos pregunta en el ítem B, no se puede determinar la estructura de un compuesto orgánico en base solamente a la información que nos brinda el espectro de infrarrojo. Lo dijimos anteriormente, el espectro de la izquierda, que pertenece al pentano, tiene las mismas señales diagnósticas que el espectro del octano que vimos en el problema 7 o el espectro del hexano que vimos en el problema 6. La única diferencia entre esos tres hidrocarburos es la zona o la región de la huella digital. Sin embargo, las señales de la huella digital no están sistematizadas, por lo tanto no podemos predecir cuándo es un pentano, cuándo es un hexano, cuándo es un octano. Y esto mismo ocurre para el caso de los alquenos, alcoholes, aminas, etc. Solamente el infrarrojo nos va a servir para señalar la presencia o la ausencia de grupos funcionales, pero no nos puede decir nada acerca de dónde están, en qué carbono están esos grupos funcionales. Y con esto que acabo de decir, respondí el ítem C del problema 9. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con la resolución de los problemas 6, 7 y 9 de la serie 10. Muchas gracias.